ningún problema. Ya saben que aquí pueden estudiar conmigo o sin mí, ¿no? Quieren estudiar conmigo, entren a la clase. Quieren estudiar sin mí, pues no entren a la clase, no pasa nada. O sea, no hay que digamos, no, es que si no entramos a la clase y yo no les digo nada que no vengan los libros. Todo viene en los libros. Todo existe, todo está. Claro, lo único, el asunto, pues es ese. Si no entran a la clase, pues tienen que buscar la explicación de los libros, es el único, pero ni que yo explicara también, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ok. Entonces, una vez aclarado el punto, que es nada del otro mundo, vamos a continuar. Ok, ¿y en qué nos quedamos? ¿Me cuentan la historia? ¿Cuál fue la leyenda urbana del día? ¿En qué nos quedamos la clase pasada? Los que sí entraron Ah, a la clase pasada. hicimos la separación de las variables de estado, profesora. Y Ajá, hicimos como el arreglo matricial del sistema. Y nada más nos ajá, pidió que trajéramos las ecuaciones. para ver si podíamos llegar a esa ecuación, ¿verdad? Sí, Porque dijimos, ya hicimos la asignación de variables y luego cómo determinar la forma y la dimensión que tendría los elementos de la ecuación de estado, ¿vale? A eso, ahí nos quedamos. sí. Bueno, ok. Entonces, si traen ecuaciones, cuéntenme si hay ecuaciones con las que podamos trabajar. Si no, pues simplemente les cuento yo la leyenda urbana de cómo llegar a la ecuación de estado y ya al fin ya saben la dimensión y todo. Entonces, díganme si traen algo con que trabajar o pasamos al siguiente ejercicio. Entonces, hacemos lo que ustedes me digan. Sí, ¿Mm? maestra, ¿le puedo compartir pantalla de lo que hice? Adelante, lo que necesiten. Sí, 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 adelante. Ahí se ve, mis, es que tengo dos pantallas y no sé cuál se está compartiendo. En su chunchito. A Vámonos. ver, Ah, es que cuénteme, ¿cuántas ecuaciones obtuviste? es, obtuve cuatro, bueno, estas tres primero y Ajá, ya ok. con Esas ayuda de tres esta primeros son sustituí. las que serían de cada malla. Ajá, y ya con Ajá. estas Y esas son las sustituí relaciones de transformación. para ¿Sí? encontrar las Ajá. derivadas que Ok. de Nada cada más una. que aquí hay un detalle que tenemos ahí en tu función. Ya. Es que las primeras las obtuviste con las integrales y ya después ya quitaste las integrales, ¿verdad? Así las transformé, Ajá. que sería Y ya las esta. transformaste. Ajá, derivada, porque pues no, ¿verdad? Ok, y ya quedó en términos entonces de mm, desplazamientos. Perfecto. Y luego ya mediante las relaciones de transformación hiciste tu intento. ¿Vale? Y ya me dio, solo Ok, tengo duda en y esto, luego, en el modelo. ¿cómo quedó? Quedó así la. Ajá. A ver, cuéntame en qué, porque no veo. Ajá. Ajá. ¿Cuál es su En duda? este es que siento que está muy, como que es mucho, no sé cómo, si se puede reducir. ¿Como muy raro? No raro, sino es Pues como es mucho. que, o sea, aquí obtuvo el diagrama de quién, su diagrama de simulación. Ujú, con respecto a este. Con respecto a eso, a ver, entonces, a ver, mira, permíteme, a ver. No, tu ecuación de estado. Ok, tu ecuación. En tu ecuación de estado, a ver, es de orden 4, ¿sale? Entonces necesitas cuatro integradores. ¿Sí dibujaste cuatro integradores? Sí, aquí están uno, dos, tres y cuatro. Y las salidas son dos. Sí, cuatro integradores. Ok. Ahora, de esos cuatro integradores, entonces ya nada más hay que empezar a identificar los elementos. Entonces, primero dice que va de dónde a dónde la primera ecuación, que x1 con punto, ¿quién es? X2. Es x2, ¿no? Entonces, de donde tengas x1 con punto, Aquí. ¿sí? Entonces va de x2, ahí está, a x1 con punto.
vamos bien, ¿no? Primera ecuación, porque ahí no hay más nada. Luego, x2 con punto. ¿Quién es? Este, Es x1 con una ganancia, x3 con una ganancia, y ¿quién más? Y la entrada con una ganancia. que sería la entrada esta, que multiplica más la Ajá, suma. es una. Ajá, Que sería luego, el X. Luego sería la suma luego, de la resta de x1 esto. con ganancia. Ajá, ¿y Ujú. dónde está tu x3? Luego X3 que va aquí. ¿Quién es x3? ¿Esa? Este es x3 con ganancia. Pues sí, pues ahí está bien. Y ese es x2, ¿no? Y no se Luego, pueden reducir. pues no, porque pues son los valores de ganancia. Yo aquí lo que pasa es que yo hice un valor equivalente, que eso sí, con eso se reduce. Ah, ya. Yo obtuve un valor equivalente ahí y con eso sí se reduce. Ahorita explicamos ese valor equivalente si quieres. Ok, luego, Pues ya sí, o sea, es la única reducción que se puede hacer. es X Y punto luego, después tienes ¿quién? Que x3 con punto es ¿quién? X4. x4, ¿no? Así. Pues ya nomás x4 con... Ajá, y ya, Ah, ¿no? Esa sería x3 con punto. Hasta ahí. Luego, X4 sin operador. Y x4 sería con punto, ¿quién X1, es? X1 de este. x2, x3 y no hay entrada. Y de este. Entonces igual. Entonces ahí está, x4 deben entrar x1, x3 y x4 Sí. con ganancias. ¿Sí? Ujú. Sí. ¿Sí entraron todas? ¿Sí? Sí, Ok, sí entraron pues todas. ya. Y luego las Y las salidas. tareas nomás las sacamos ¿Tus así, salidas son quién? porque me dio Nada más, Y1 es igual que a son X3, x quién? Es X3 x3 en Y1, y x4. X4. Ujú, y ya, Ah, ok. y ya, ahí están. Ya, eso sería todo. Que era Pero sí, solo esa las medida. ganancias pues son esas. Las ganancias son esas y todo es eso. O sea, no había más que hacer. Eso es todo. Ujú. Dices, está muy feo, muy enorme, pues sí, ni modo, pues son los valores, ¿no? Ujú. Ujú, y eso es todo. Así sería. Pues eso es todo. No sé si tiene alguna otra pregunta. Yo nomás. ¿Nada? Ok, pues sí, pues eso es todo. Eso sería todo. Esto ya lo puede quitar si quiere. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que agregar? ¿Cómo lo hizo? Ah, Sí, lo que quieran, lo que necesiten, díganme. no, no, no. ¿Nada? ¿Tienen problema con las ecuaciones? ¿Cuántas ecuaciones eran? Pues ya lo dijimos, ¿eran quién? 6 ecuaciones. De esas 6 ecuaciones se reducen a dos, las otras dos salen por definición y esas eran las 4 ecuaciones. Y eso era todo. No hay demasiada ciencia en esto, ¿no? Pero no sé que si tienen dudas, preguntas, que en eso nos quedamos la clase pasada, ¿no? Al fin ya habíamos dicho las dimensiones, ¿verdad? Y habíamos dado las dimensiones. De acuerdo a las dimensiones que dimos, si ustedes observaron lo que hizo la compañera, corresponde, ¿no? A las dimensiones que mencionamos. Entonces, ya con eso ustedes pueden tener idea de si es correcto o no lo que sucedió. Entonces decíamos, hicimos la definición, ¿verdad? De las
variables de afuera y luego ya hicimos la asignación, obtuvimos todo y yo lo único que digo es que obtengo un valor equivalente y para mí mi valor equivalente, mi J equivalente tendría que ver con quién, pues con estos valores que tengo allá, aquí, ¿no? De J, sí, J1 más quién, más la relación al cuadrado por J2 o como sea que se llame. Y esta es la única que yo le llamo J equivalente y esa sería la única reducción que podría funcionar, que fue sobre lo que hizo. ¿Ok? Y una vez que tienes eso, bueno, pues tendrías tu función así, es lo más, lo más reducido que puedes hacer, ¿no? Tener la J equivalente. Eso es lo más reducido que puedes tener el sistema. Y ya con eso, pues ya tu diagrama de simulación, pues quedaría con esa reducción, que eso sería, ¿no? Lo que hay. Un libro en particular que les recomiende, los libros que les recomiendo es el libro que le entiendas. Hay muchos libros, hay muchos autores, pero decíamos depende de si entiendes el lenguaje o no de ese autor. Yo por eso les he recomendado y les recomendé desde la primera unidad que todas las definiciones, pues, fueran viendo los libros, fueran viendo en los libros para ver a qué libro le entendías el lenguaje, ¿no? Para que tú eligieras qué libro era el que al que tú le entendías. Porque los libros, no hay ningún libro que venga. Si ustedes quieren encontrar un libro que les explique todos los pasos como yo se los explico en la clase, no lo van a encontrar en ningún lado, a menos que yo lo escriba. Pero pues como yo no lo escribo, no lo pienso escribir, pues no lo van a encontrar. Todos los libros que hay, pues son los libros que puedan ustedes encontrar en cualquier lado. Y lo que tienen que hacer, pues es leer y ver a cuál le entiendes. Hay muchos libros, a ver, dejen ver si tengo algún título por aquí. Fe de táctico. De libros que pudieran, que pudieran consultar, que yo recuerdo que en algún lado puse libros, pero dejen veo si hay algo en donde yo recuerdo tener libros en algún lado. Permítanme. A ver. Libros. Pues están los libros, por ejemplo. A ver, permítanme. Ok. Por ejemplo, pues pueden tomar nota de ese libro, que ese es uno que pueden leer, ver si les gusta, ¿no? Copienla, así que hagan su captura de pantalla y vean ese libro, puede ser que les funcione. Sí, tómenle foto, hagan captura de pantalla de ese libro. Tenemos alguno otro, dejen veo. Puede ser que a ver, permítanme. No estoy de acuerdo. Bueno, no estoy muy convencida de si les sirve. Es que este es mucho más básico. No.
sí que tiene un poquito, pero no tiene gran cosa. Más bien para lo más básico. No, ese no. Ah, ¿este qué? Mm, mm, mm. Bueno, que sí. Podría ser. Este libro tal vez les pudiera servir también un poquito. Y obviamente, pues todos los de Ogata, ¿no? Son los libros que podrían funcionarles, tal vez. Y hay muchos documentos que hay en internet, sobre todo buscan los documentos de universidades. Hay muchos libros y hay muchas clases que hay de todo esto en internet que dan de universidades. Es más, hay muchas universidades españolas que dan todo eso. Entonces, a lo mejor no les gusta cómo lo explico yo, les gusta más cómo lo explica cualquier otro profesor del mundo y está bien. Lo único que les digo es que si quieren encontrar resuelto todo lo que yo les ponga, pues eso sí no lo sé. No sé si van a encontrar resueltos los ejercicios. Pero bueno, pues es parte de lo que hay. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que lean libros y vean a cuál le entienden. Más bien. Todas las lagunas que tengan de otras materias, pues ese es el problema. Y si no quieren pensar, pues ese va a seguir siendo el problema. O sea, no hay más, ¿no? Decíamos, todo esto son conceptos, entiendan los conceptos. Ya lo demás, pues ustedes vean qué es lo que necesitan. No saben cómo hacer la modelación. Ah, bueno, pues que ese es el problema. No saben modelar, pues ese va a seguir siendo su problema, ¿no? Así es. No encuentran la lógica de las cosas porque no quieren pensar, pues ese va a seguir siendo el problema. O sea, el problema aquí es ese, que hagan el intento. Si ni siquiera hacen el intento y creen que con observar lo que otro haga, ya con eso tienen la experiencia, eso no va a pasar jamás. Para que tengan ustedes la experiencia de solución de cualquier cosa, pues deben tener la experiencia. ¿Y cómo es que van a obtener la experiencia? Haciendo las cosas, haciendo su intento. No entienden, pregunten, pero tienen que estar haciendo las cosas. Si no lo hacen, pues no hay mucho que pueda yo hacer por ustedes. Sí, yo no puedo darles, yo no puedo, pasarles mi experiencia. La experiencia lo único que va a hacer es que la pueden obtener haciendo ustedes las cosas y obteniendo su experiencia al hacer el intento de solucionar las cosas. Si no hacen ustedes su intento, no van a tener la experiencia que necesitan. Yo lo único que quiero, bueno, pues es aváncenle, ¿no? No hay de otra. Pero si no hacen el intento, pues no van a lograr nada. Bien, preguntas, dudas que tengan.
Sí, lo que les digo es que dice aquí donde haya ejemplos para resolver, pues los de clase, si puedes resolver los ejercicios de clase, ya puedes resolver cualquier cosa, porque aquí ponemos las cosas básicas. Todos los demás ejercicios o sistemas que pudieras ver después son em, unión, conjunción de quién, de los diferentes sistemas que vemos en la clase, ¿no? Es combinación de, pero si no entiendes ninguno de los ejercicios de clase, no creo que entiendas ningún otro ejercicio, pero porque son muy básicos los ejercicios que vemos aquí, ¿no? Y con eso ya nada más es juntarlos para entender los sistemas más grandes. Pero bueno, pues en fin, no puedo hacer yo demasiado. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Alguna otra duda, comentario al respecto del ejercicio de la clase pasada? ¿Todo bien? ¿Podemos continuar? Yuhu, ¿alguien que conteste? ¿Podemos continuar o no? Bueno, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Aquí. Bueno, entonces vamos al siguiente ejercicio. Entonces permítanme tantito. Entonces vamos a hacer el análisis del siguiente sistema. Entonces tenemos el sistemita del cual ya hablamos y ahora vamos a ir al siguiente sistema. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que ya sabemos, lo mismo que ya vimos. Por eso es importante que vayan entendiendo y vayan trabajando los ejercicios, porque poco a poco vamos cambiando la forma de trabajar, los sistemas, los vamos complementando. Y entonces si no entiendes el ejercicio anterior, no sabes qué buscamos, pues menos vas a saber qué vamos a hacer con el siguiente. Pero bueno, pues así es esto. ¿Qué les digo? Bien, entonces vamos a comenzar a revisar este sistema. Tenemos ahora este sistemita, ¿vale? Tenemos este sistema. Entonces veamos este sistema, qué hace, a qué se refiere, de qué se trata. Entonces cuéntenme. ¿Qué ven aquí? ¿De qué se trata este sistema? ¿Qué creen que haga? ¿Para qué creen que sirva? ¿Qué observan ahí? Contesten lo que quieran. Pueden usar su micrófono o pueden usar el chat. Ah, ok, dicen que hay un motor. Muy bien. ¿Qué más? Ah, ok, muy bien. Es un sistema también de acoplamiento mecánico, perfecto. Y ahora hay un motor. Muy bien. Ah, ok, entonces tenemos un motor que es el que va a suministrar el torque que requiere la parte mecánica, muy bien. Ok, y entonces ya vimos ahí hay un motor, ya vimos que el motor va a suministrar torque a la parte mecánica, tenemos un sistema de acoplamiento mecánico, y entonces toda esta mugre que está aquí conectada, todas estas chácharas, ¿para qué quiero todo esto? ¿Para qué me va a servir todo esto? ¿Para qué lo quiero? Ya conecté todas esas mugres, ¿y para qué sirven? ¿Nomás para reprobarlos o para fastidiarlos? ¿Para qué me sirve todo eso? ¿Para qué lo quiero? Ah, ok. Todo eso me va a servir para mover una carga. Muy bien. Ahora,
¿Cómo sé que la carga se movió? Si dice que me sirve para mover la carga, ¿cómo yo sé que efectivamente esa carga se movió? Ah, pues porque va a tener un desplazamiento. Perfecto. Ok. Entonces yo sé que esa carga, porque eso significa la C, que esa carga se movió. Ah, dicen, es porque aquí, pues obviamente se va a generar, ¿verdad? ¿Una quién? Dicen una velocidad, va a haber una velocidad y también dijeron que un desplazamiento. Ah, ok. Entonces esto me indica que esta cosa se movió. Perfecto. Y como esto es lo que yo quiero para eso quiero yo todas estas mugres, ¿verdad? Para poder mover esta carga. Bien, esto va a ser importante. Ahora, tienen que pensar aquí con esto, ¿con qué hago que esta carga se mueva? Entonces, de todo esto tienen que pensar con qué carambas hacen que esta cosa se mueva. Y una vez que identifiquen eso y que vean si requieren poner aquí más variables, ya que aquí hay algunas variables, pero puede ser que no sean todas las variables que se necesitan. Entonces, ahora yo lo que quiero es que ya que tengo todas estas mugres, bueno, pues necesito identificar mis elementos para poder hacer mi análisis. Entonces, por favor, ya que ya tienen esto, vean qué más variables requiere este sistema, identifiquen todas las variables que necesitan. Y lo que necesito también es que una vez que hayan identificado todas las variables que necesitan, hagan su intento y me den su propuesta de variables que vamos a usar. O sea, que metan todo lo que no sirve en una cajita y dejen afuera lo que sí sirve. Lo que según ustedes sí sirve. Entonces ustedes digan, ok, para mí mi listado es mis variables de afuera son estas. Entonces, que me hagan su propuesta. Entonces, por favor, analicen el sistema, hagan su propuesta de qué cosa dejarían adentro, qué cosa dejarían afuera, para que luego preguntemos y quienes quieran nos den sus propuestas de variables de afuera para que hagamos el análisis. Entonces, tómense los siguientes 5 minutos para hacer su propuesta. ¿Ok? Entonces vean qué cosa van a dejar adentro, qué cosa van a dejar afuera. Y ahorita preguntamos. Entonces tomen 5 minutos para que hagan su análisis.
Bien. A saber cómo vamos. Por favor, aquí en el chat, ya saben, escriban yo, aquí quienes quieren compartirnos su versión de variables del sistema. Dijeron que iban a trabajar y yo no veo que trabajen. ¿Quiénes quieren compartirnos su versión de variables del sistema? Si nada más dijéramos que dijeran yo, nada más para que revisemos lo que van a decir. Que solo pongan yo ahí en el chat, quienes quieren compartir con nosotros las variables que eligieron. Y ya luego comenta para que tengamos elementos para comentar en la clase. ¿Ya? ¿Son todas las personas que pueden compartir algo? Son los mismos de ayer. Dijeron los demás que iban a trabajar y yo no veo que haya nada de interés. Digo, porque si no hay interés y solo voy a trabajar con los mismos 5, pues yo preferiría nada más quedarme en la clase con los mismos 5, pues son los únicos que les interesa. ¿Sí? Ahí me confundí, bueno. Yo digo porque quedaron que iban a chambear, ¿no? Entonces vamos a ver si quieren chambear. Bueno, te la pregunto. Ok. Entonces comencipiemos a ver qué es lo que traen. ¿Qué es lo que nos quieren compartir? Entonces, a ver, joven Isaac Eduardo, ¿puede prender su micrófono? Sí, profe. A ver, cuénteme, ¿qué variables dejó afuera? Cuénteme. Afuera dejé el voltaje y la corriente. ¿De armadura o de dónde? Es que no alcanzo a ver los subíndices. De armadura. Ah, sí. Y también dejé afuera la velocidad y el desplazamiento de... Entonces, voltaje de armadura, corriente de armadura. Ajá. ¿Y qué más? Y JC y DC. JC y DC. ¿Nada más? Sí. Ok, bien. Esa es su versión. Ok. Alfredo Mendoza. Sí, profesor. A ver, cuénteme usted cuál es su versión. Bueno, en mi caso... ¿Es lo mismo o es diferente? Es casi lo mismo, solo que en vez de corriente de armadura Bueno, por puse... eso es casi, pero no. Ok, entonces cuéntenos, ¿qué dejó afuera? Bueno, es voltaje de armadura, inductancia de la armadura, la puse. También luego puse lo que sería la velocidad y desplazamiento de la carga. Ahí está. Eso fue lo que usted dejó. ¿Sale? Bueno, Sí. bien. Eric Abraham, Sí, más. dígame, ¿cuál es su versión de los hechos? Yo dejé afuera lo que es el voltaje de armadura, corriente de armadura, y
resistencia y admitencia de armadura. ¿Eso es lo que usted dejó afuera? Ajá. Ok. Bueno. Bien. Erika Alejandro. Ah, sí, profesora. Yo dejé voltaje y corriente de armadura. No, sí, sí sería eso, sí. Ujú. Tienen razón. Y la velocidad de desplazamiento de la carga. La velocidad y desplazamiento de la carga. Ah, pero no, corriente de armadura, no la resistencia. Ah. Mm. Corriente de armadura. Ahí está. ¿Vale? Ok. María del Carmen. La primera que el último dijo es el voltaje de la armadura. A ver, ¿cómo? El último compañero que dijo es voltaje de armadura. Sí, está. Entonces es lo mismo. Tengo lo mismo. ¿usted igual? Sí. O sea, tal cual. Sí. Ok. Oscar. Yo dejé como entrada el voltaje, bueno, como afuera la voltaje de armadura. O sea, no repite nada de esto. El último nada más le quité la corriente. Ok, entonces no es lo mismo. Entonces usted dice que es voltaje de armadura, ¿qué más? La velocidad angular y el desplazamiento en C. Bueno, ambos De en la C. carga. Ok. Yaritza. Yo puse lo mismo que el último compañero, creo que era Alejandro. El voltaje, sí. Voltaje y nada más velocidad y desplazamiento. Sí. Ok. Bien. Luis Mario. ¿Me escucha, profesora? Sí. Ok. Dígame. Yo puse voltaje. ¿Alguno de estos o diferentes? Creo que es diferente. Es voltaje de armadura. A ver, cuéntame. Sí. Corriente de armadura. Tomé la inductancia. ¿De la armadura? De la armadura, sí. Y puse la velocidad angular y el desplazamiento angular de la carga. Nada más. Ok. Bien. ¿Y Luis Eduardo? Yo puse el voltaje de la armadura. Tau M. El desplazamiento M. Y la velocidad angular y el desplazamiento de la carga. Ok, entonces esas son todas las versiones que tenemos, sí, que nos dieron los compañeros. Ok, estas son todas las versiones. Que se observen todas estas versiones. Y ahora lo que quiero que hagan es lo siguiente. Ahora lo que quiero es que los que no dieron su versión, contesten, me digan qué versión no les gusta. ¿Sí? Entonces pongan ahí yo y ahorita vemos qué versión no les gusta para ver por qué no les gusta, ¿no? ¿Sí?
¿Sí? Entonces ahora lo que queremos es que observen, aquí están todas las versiones, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versiones. Observen y vean con qué versión no les gusta. Digan, ay, no, es que esta sí está bien fumada. Digan, bueno, y para que veamos por qué no les gusta. Entonces nomás pongan ahí yo. ¿Quién quiere opinar al respecto? Que aquí están todas las versiones, ¿no? Todas las versiones. Entonces para que nos digan que no les gusta. ¿Qué versión es la que dice ustedes? No, esta no me parece. Yo no sé por qué les parezca o no. Acuérdense, no es de si me cae bien o mal el compañero que lo hizo, sino qué versión no te gusta, qué versión no te parece. Mi versión ya no me gustó, profa. ¿Cuál es la que no me gusta? ¿No? Entonces aquí eso es lo interesante. Que sobre todo los que no han participado el día de hoy, vean, ¿verdad? Si no hay de otra, pues los que ya participaron, pues a lo mejor como nos acaba de comentar alguien que dio su versión y ya como que ya no le gustó su versión tampoco, ¿verdad? Por eso es la importancia de esto. Decíamos, ¿por qué yo me entretengo en esto? Dicen, ay, maestra, es perder el tiempo. Créanme que no. Acuérdense que realmente no hay versiones así como que bien o versiones que estén mal. Acuérdense que esto es como con nuestro presidente, ¿verdad? Lo que pasa es que pues luego tenemos otros datos. Pero hay datos que sí nos sirven para analizar correctamente el sistema y hay datos que no me sirven para el análisis que estoy haciendo. Pero no quiere decir que estos datos están todos mal y que nada sirve. No, todo sirve. Pero no todo me va a servir para el mismo tipo de análisis. Esa es la situación. Entonces, aquí lo que queremos saber es qué piensan, qué les gusta o qué no les gusta. Pero ahorita estamos viendo qué cosa no te gusta. Porque seguramente de las versiones que no te gustan, hay algo que no te gusta. Entonces vamos a ver por qué no te gusta esa versión. Y luego vemos, a lo mejor me dices qué versión sí te gusta y me das tu razón de por qué sí te gusta, ¿no? A lo mejor. Y en base a eso podemos a lo mejor ya ir viendo qué versiones de estas podemos descartar y qué versiones sí tienen algo interesante que mostrar. Entonces vamos a ir revisando. ¿Quién más quiere comentar qué versión no le gusta? ¿Nadie más? Sí, a ver, pongan ahí. Tenemos aquí únicamente 4. No sé si alguien más quiere para que veamos qué cosa no le gusta y ahorita nos platiquen y veamos por qué no les gusta. Entonces comenzamos con Kevin. ¿Anda por ahí, joven Kevin? Sí, aquí estoy. A ver, cuéntenos, ¿qué versión es la que no le gusta? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 3. La 3, esta que está aquí. Ajá. Esta versión dice usted que esta no le gusta. ¿Qué es lo que no le gusta de aquí? Cuénteme. Que pusieron la resistencia y la inductancia cuando cuando esas no son variables sino constantes. Estas son constantes. Entonces, ¿qué debemos dejar afuera? El voltaje y la... Solo variables, ¿verdad? Sí, solo variables. Entonces esta versión no le gusta porque dice que aquí estos son valores constantes, entonces esta no le gusta. ¿Y hay alguna de estas que sí le guste? La roja, la cuarta. ¿Cuál? La cuarta. Esta. Ajá. ¿Por qué? Porque todas son variables y son las de entrada y las de salida. Según usted. Ajá, según yo. Sí, o sea, acuérdate que todo nomás escuchamos lo que ustedes dicen, ¿no? Nada más hasta ahí. Ok, bueno. Todo nada más escuchamos lo que nos comentan y ya luego veremos de qué se trata, ¿no? Ok, a ver, joven Lisandro, cuéntenos su historia. Sí, me gusta. ¿Qué cosa no? ¿Cuál es la que no te gusta? No me gusta la 1, la 2, la 3. Uy.
O sea, la 1, dice la 1 no, la 3 tampoco le gustó. ¿Qué más? La 2 tampoco. La 2 tampoco. Híjole, qué horror. Luego, La 4 tampoco. Y la 6 tampoco. esta tampoco le gustó, la 4. Y 4, 5 y la 6 tampoco. Nada de eso le gusta. ¿Por qué no le gusta ninguna de esas? A ver, cuénteme. Porque tiene constantes como la inductancia. Y la 1 tiene la fricción. La 2 tiene la inductancia, la 3 igual. La 4, para mí también la corriente no es variable. ¿No le gusta? Pues coincidiría con la verde, con la última. Ajá, o sea, entonces no le gusta ninguna de estas. Y a usted la única que le gusta es... ¿Por qué esta sí le gusta? Porque para mí esas son las variables. Ok. Todas son variables, sí, todas son variables, pero según usted, esas serían sus variables del sistema. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, esta es la que le gusta y todas estas no le gustan por lo que usted ya expresó. Bueno, entonces ya escuchamos lo que nos comparte Lisandro. Bien. A ver, Josías, cuéntenos su versión de los hechos. A ver, díganos. A mí la que me gusta es la 4. Le gusta la 4, pero ¿y cuáles son las que no le gustan? Bueno, la que es la 1, 2, 3, 5 y 7 no me gusta. Ok. ¿Por qué no le gustan? Porque unas, por ejemplo, la primera tiene JC y DC que son constantes. Ok. ¿Esta? La segunda, bueno, es que tiene la inductancia de la armadura, pero no tiene la corriente. En esta le falta la corriente. ¿Esta? Esta sí le tiene faltan las corriente. variables de salida. Sí, pero le hacen falta las variables de salida. ¿Esta? Esta le hacen falta muchas variables de entrada y de salida. ¿Esta? Esta tiene el torque del motor. Entonces esta no la quiere usted. Torque del motor no. Ok. Pero ya nos dijo cuáles no le gustan y más o menos por qué. ¿Y cuál sí le cae bien, cuál sí le gusta? Y de las dos que se quedaron, lo que tengo como que entre dudas es en la inductancia de armadura, porque según yo depende de la corriente, entonces sería una variable. Entonces, ¿cuál le gusta? Ahora sí que estoy un poco indeciso. Pero yo me iría más por la 4. ¿Más por esta que por esta? Sí, bueno, hablando algo de estándar, sería como la 4. Ok. Bien. Decimos, nomás estamos escuchando lo que opinan, ¿verdad? Porque es lo que necesitamos saber. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que hay? Y ahorita ya iremos al sistema a ver qué es lo que nos dice el sistema. Ok, Luisa Fernanda, ¿nos cuenta su versión de los hechos? Sí, por favor. La que no me gusta sería la 1, la 2, la 3. 1, no, la 2, 6. no, 3, no, 4, 5, la 6, no. Y pues por la misma razón, porque tiene constantes. Sería la fricción, la inductancia, la esta resistencia. Y todo eso no. Me inclinaría por la 4. Yo creo que por la 4. La 4 es la que ese sería su gallo, ¿no? Y las otras, así como que por esas razones que dijo,
no le gustan. ¿Sale? Bueno, ¿algo más que quiera agregar? No, solo eso. Ok, bien. Ok, a ver, joven Francisco, a ver, ¿qué le pasó? Cuénteme su versión de los hechos. Bueno, igual la primera y la tercera no me gustan porque tienen constantes. Esta y esta no le gustan por esos valores feos. Ok. Esas no. ¿Y cuál sí le gustaría? Yo creo que la segunda porque ¿Está? pues tiene las variables de entrada y de salida. Creo que es la correcta. O sea, el voltaje, la inductancia, la velocidad y el desplazamiento. Sí, sí, yo creo que es. Ok. Bien. Esas son las versiones de los compañeros. Ok. ¿Alguien más tiene algo más que quiera agregar al análisis? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿Algo que quieran agregar? ¿Dudas que tengan? ¿Algo que quieran comentar? Ahorita es el momento, ¿no? Yo tengo una duda, profesor. Cuéntenos. Bueno, es que yo, por ejemplo, yo soy el que había dicho que era la 5. Pero, por ejemplo, ahorita que estoy analizando las demás razones de mis compañeros, me ponen a pensar. Y bueno, yo por ejemplo, en esa, yo puse que el voltaje de A, porque donde hay un voltaje, pues ya es donde se genera una corriente. Entonces, por esa razón lo había puesto, porque la corriente también depende del voltaje. Entonces, yo por eso lo había dicho, pero nomás es esa única duda, porque si no diría que la mía que puse está mal, y yo también me iría por la 4. Y es eso, pero no sé. Ok. O sea, donde está usted indeciso, ¿no? O sea, como que cree que sí, pero quién sabe. Bien. Ok. ¿Alguien más tiene algún otro comentario al respecto? ¿Nada más? Sí, acuérdense, ahorita es la hora de los comentarios, dudas, preguntas, todo lo que necesiten. Ahí están, y aquí nos dieron muchas versiones. Tenemos, ¿qué? ¿Cuántas? 7 versiones diferentes, ¿no? Con cualquier combinación de elementos. Entonces aquí es lo que tienen ustedes que ver, qué es lo que dijeron. Ya oyeron a los compañeros, ya dijeron los que les gusta, lo que no les gusta, ya dieron sus razones de por qué les gusta algo, por qué no les gusta algo, también expusieron sus dudas. Yo ahorita no he contestado nada, yo solo estoy escuchando, porque de eso se trata, de que escuchemos. Y en base a todo lo que oímos de las razones que dieron de por qué les gusta o por qué no les gusta, en base a eso formemos criterio, porque esa es la parte realmente importante de esto. Créanme que yo todo esto simplemente podía yo decirles, miren, aquí está, el modelo es este, y rápidamente ya está y ya, no me pregunten, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que lo analicen. Yo sé que no siempre es fácil, y luego más así a distancia y todo, con tantos distractores que tienen ustedes en casa, pues es peor todavía. Si en la clase se distraen y qué sé yo, no, pues ahorita aquí es terrible. Pero yo sí les pido que hagan un pequeño esfuerzo, porque esto es bien importante. No porque yo quiera que sean expertos y super expertos en modelación de sistemas mecánicos, y no se trata de eso. De lo que se trata todo esto es de que ustedes observen los sistemas, y sin importar qué sistema sea, ustedes sean perfectamente capaces de identificar los elementos con los que van a trabajar. Nosotros necesitamos hacer el control de esto.
Pero para hacer el control de este sistema yo no voy a usar todas las variables que hay, porque imagínense tener que controlar todo, tendría yo que poner como 30 sensores diferentes, y eso además de ser inútil sería carísimo. Y se trata de que yo pueda hacer el control de este sistema con el menor número de elementos, pero sí que sea con los suficientes para que yo tenga perfectamente controlado todo lo que hace este sistema. De eso se trata. Y si fuera un sistema diferente, fuera un sistema de comunicaciones, fueran servidores y fueran programas, que fuera todo un algoritmo, y si fuera un circuito electrónico, y si fuera lo que sea, cualquier tipo de sistema que yo tenga que controlar, se trata de que yo pueda identificar correctamente cuáles son los elementos que requiero para hacer un excelente control de esto, para que mi sistema funcione correctamente y no de bandazos, y yo pueda establecer perfectamente cuáles son los parámetros que yo necesito controlar de un sistema. Entonces, si yo puedo identificar eso de forma correcta, no importa que sea esto, aquí es un sistema sistemas diferentes, o 4, o 2, o uno muy raro, muy complejo. No importa qué tan complejo o qué tan simple pueda ser el sistema. La idea es que yo pueda encontrar la manera de identificar los elementos con los cuales yo puedo hacer un excelente control de lo que sea que haga el sistema. Y para eso yo debo identificar los elementos correctos. ¿Vale? Todos estos son elementos del sistema, todos. Pero yo debo ver si puedo identificar correctamente los elementos, la mínima cantidad de elementos con los cuales yo puedo hacer el control de este sistema. Esa es la idea, ese es el concepto de esto, ¿sí? No es fastidiar a nadie, no es estar dándoles lata, no es hacerlos batallar, es simplemente que empiecen a formarse un criterio, ya que ustedes van a hacer ingeniería, y para hacer ingeniería yo tengo que poder identificar los elementos importantes, identificar qué elementos no son los importantes, qué elementos requiero para hacer un buen control, qué elementos no me sirven para hacer un buen control. Y en base a quién, a este ejercicio que estamos haciendo aquí, es como vamos formando los criterios. Entonces no es porque digan, ay, es un chinche sistema mecánico, ¿a quién le importa? No, sí nos importa. Si lo ves como sistema mecánico, a lo mejor no, todavía no entiendes para qué pueda servir esto. Pero créeme que cuando tú lo veas un sistema de cualquier tipo que tenga un funcionamiento similar, como tú ya sabes cómo cómo funciona y cuál es su modelo matemático, y seguramente lo vas a programar, y cuál es el algoritmo para controlar este sistema, entonces donde quiera que encuentres algún sistema similar, tú ya tienes la solución. Ya solo lo modificas de acuerdo a los elementos extras que pueda llevar, y con eso ya tienes el control de un sistema similar. Ya tienes una base, ya lo completas y ya no vas a batallar. Pero si ni siquiera te acostumbras a eso y luego no tienes la visión de cómo puedes analizar cualquier sistema y ver si es similar o no a aquello que tú ya viste, pues eso sí va a ser un problema, porque tienes que comparar, ¿no? Mucho de lo que vamos a hacer nosotros de ingeniería, no necesariamente vas a iniciar todo de cero, sino vas a tomar parte de lo que ya hay y le vas a adaptar a algo nuevo. Entonces, si tú no puedes identificar qué es lo que ya hay y qué es lo nuevo y cuál es la diferencia y cuál es la ventaja de eso nuevo que vas a agregar, pues ese sí va a ser el problema.
Por eso me detengo en todo esto, porque para que les ayude a formar un criterio y una forma de cómo analizar cualquier sistema que tengan enfrente, el que sea, no importa su naturaleza, no importa si no dominas bien a bien todo lo que hay aquí, pero sí que domines la técnica de análisis. Y esa técnica de análisis no importa el tipo de sistema que analizas, sino que entiendas cuáles son los elementos que estás buscando de un sistema y qué debes hacer con eso, cómo identificar todos esos elementos que vamos a usar, ¿ok? Para el efecto de nuestra modelación. Entonces, para todo esto, pues vamos a ver qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. ¿Se acuerdan cuál era el primer criterio que usábamos para saber qué cosa debo dejar adentro y qué cosa debo dejar afuera? Pueden ponerlo por ahí en el chat si quieren. Para empezar a dibujar mi cajita, ¿qué cosa debo buscar que quede adentro de mi caja? ¿Más constantes? O sea, los fierros del sistema, ¿no? Con identificar chinches fierros, los malditos fierros adentro de la caja. Entonces comienzo por ahí. Identifico fierros. Los fierros generalmente son constantes, ¿no? Y obviamente va a haber variables que se relacionen con esos fierros. Y ahí es donde yo debo ver esas constantes que se relacionan a los fierros, dónde las voy a dejar. Va a depender de dónde carambas está el tal fierro, a qué corresponde. Entonces eso es lo importante. Entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos una resistencia de armadura. ¿Qué cosa es resistencia de armadura? ¿Es fierro o es variable? Un fierro. Fierro va a dónde, afuera, adentro. Adentro, porque es un vil fierro. Pues vil fierro va adentro. Lo va a empezar a meter adentro. La inductancia de armadura, ¿qué es? ¿Es fierro o es variable? ¿Dónde va? ¿Fuera o dentro? Dentro, porque es un vil fierro. Entonces el fierro va adentro. Son los fierritos del sistema, van adentro. ¿Ok? Eso no me sirve. Ok, eso por aquí. Ahora voy por abajo. Ok, vamos por abajo. ¿Esto qué es? ¿Fierro o variable? Es variable. Pero esta variable además, ¿qué cosa es del sistema? ¿Una FEM? Ah, entrada. Entonces es obvio que ¿dónde va? Afuera, claro. Ah, pues sí, pues va afuera, ni modo. Ok, ahora esta corriente. ¿Quién genera esa corriente? ¿La generan los fierros que están adentro del sistema o lo genera la fuente de alimentación que está afuera? ¿Dónde va esta corriente? Adentro. ¿Quién genera esa corriente? Por lo tanto, ¿dónde va? Afuera. Si la generan los fierros de adentro, entonces va adentro. Si esta corriente la genera la fuente, entonces va afuera. ¿Ok? Entonces, ¿quién la genera? De acuerdo a lo que pusieron, esta corriente lo genera la fuente. Por lo tanto, va afuera. No la generan los fierros de adentro. Perfecto. Vamos bien. Ahora, continuamos. Esta es la fuerza contraelectromotriz del motor. ¿Quién genera esta fuerza contraelectromotriz del motor? ¿Dónde carambas está esta armadura? ¿Adentro o afuera? ¿Y quién genera la fuerza contraelectromotriz del motor? ¿La fuente o los fierros que están adentro?
¿Dónde carambas está esa EM? ¿En los chinches fierros de adentro o lo genera la fuente? ¿La fuente? ¿Lo genera la fuente? Genera el voltaje y la corriente. ¿Dónde está esto? ¿Adentro o afuera? Adentro. Esta mugre está adentro. Esta mugre que está aquí está más adentro del más adentro. ¿Esta mugre dónde diablos está? ¿Adentro? Pues todavía más adentro del más adentro de este y todavía más adentro de este. Entonces, ¿dónde diablos se va? ¿Afuera o adentro? Adentro. Pues más adentro del más adentro de mucho más adentro. Entonces, afuera jamás en la vida. Y esto no lo está generando la fuente. Lo generan estos malditos fierros de adentro. Entonces, esta variable, ¿dónde va? Pues adentro, porque lo genera un maldito fierro de adentro. Entonces no tiene nada que ver con la entrada. Nada. Entonces, maldito fierro adentro. Ok. Esto, este torque, ¿quién lo genera? ¿La FEM? ¿Que está en dónde? ¿Adentro? Entonces, ¿dónde diablos va? ¿Adentro? Porque está en dónde? Adentro, ¿quién lo genera? ¿Lo genera la fuente? No. ¿O lo generan los fierros? Los fierros. Entonces va adentro. Si lo genera un chinche fierro, qué pena va adentro. Esto, ¿quién lo genera? También los fierros. Es la FEM. ¿Dónde va entonces? ¿Adentro? Porque lo genera una cosa de adentro, de más adentro, de todavía más adentro, del bien adentro. Por lo tanto, está adentro. Lo generan los fierros. No me interesa entonces dejarlo afuera. ¿Qué carambas es esto? ¿Qué es esto? ¿Son fierros o son variables? ¿Fierros? Son chinches fierros. ¿Dónde van los fierros? Dentro. Entonces no pongo malditos fierros afuera jamás. Ok. ¿Esto qué es? ¿Otro fierro? Otro maldito fierro que va adentro. Ah, perfecto. Es un chinche fierro. Va adentro. ¿Esto qué es? ¿La carga? ¿Y qué es? ¿La salida? Más fierros. Va adentro los pinches fierros. ¿Esto qué es? Esto se genera aquí. ¿Qué es? Más malditos fierros. ¿Dónde van los fierros? Adentro los chinches fierros. Perfecto. Y llegamos aquí. ¿Quién genera esto? ¿La entrada o los fierros? ¿La entrada? ¿Quién genera esto? ¿La entrada o los malditos fierros? No, serían los fierros. Los fierros, los malditos fierros. La entrada está lejísimos, no está conectada aquí. Así que como la entrada no está conectada aquí, esto no lo genera la entrada, pero ni con chochos. Hay un montón de porquerías antes de esto. Entonces no hay por dónde esté conectado a la entrada. ¿Y qué es esto? ¿Pero qué es esto? Sería la salida. Ay, la chinche salida. Entonces, ¿y qué son? ¿Fierros o variables? Variables. ¿Dónde van entonces? ¿Afuera? Pues afuera, porque son las malditas variables de salida. Tan difícil como eso. ¿Algo de lo que escribieron, de las propuestas que hicieron, sirve? ¿O nada sirve? Nada más la 4. ¿no? Entonces,
Entonces comenzamos. ¿Esta sirve? ¿La primera? No. No. No sirve para maldita la cosa. ¿Segunda? Tampoco. No sirve tampoco. ¿Tercera? Tampoco. Tampoco. ¿Cuarta? Sí. ¿Quinta? Tampoco. ¿La sexta? Tampoco. ¿Séptima? Tampoco. Ok, ahí está. Ya tienen algo que estamos usando. Entonces aquí están los elementos. ¿Sí? Estos son los elementos que vamos a usar. Es lo que quedó, ¿no? Eso es lo que quedó, ¿ok? Está. ¿Qué son? Voltaje de armadura, corriente de armadura, desplazamiento y velocidad de la carga. Ahí están. Esas son las variables que quedaron. Sí, por eso, si no están haciendo el análisis y están pensando en tonterías, bueno, pues es culpa de ustedes, no mía, porque dijimos afuera solo queda ¿quién? Lo que haya en la entrada y lo que genera directamente la entrada y el para qué caramba sirve toda esta mugre, que es la salida, el para qué quiero todo esto. Por eso lo tengo que analizar. ¿Para qué carambas quiero todas estas chácharas que están aquí? El para qué, eso es mi salida. ¿Sí? Y lo que haya a la entrada y lo que se genere por que genere la entrada, eso es lo que me interesa. Son los únicos elementos que me importan. Todas las porquerías que estén en medio no me interesan para nada. Todo eso es basura para mí en este momento. No me importa que haya adentro, no me importa los malditos fierros que están adentro, nada de eso me interesa. ¿Ok? Solo lo que hay a la entrada y lo que hay a la salida. Lo demás no me importa. Son 4 elementos. Ahora, para mi espacio de estado, ¿qué elementos debo identificar? ¿Qué elementos necesito para establecer mi modelo de espacio de estado? El voltaje y la corriente. No tengo voltajes ni corrientes en mi modelo, perdón. Mi ecuación de estado no tiene ni voltajes ni corrientes. ¿Qué carambas tiene? Entrada. Ok, mi modelo necesita entrada. ¿Qué más elementos necesita? Variables de estado. Variables de estado. Y salida. Son mis únicos elementos que yo necesito para mi espacio de estado. Si empiezan a inventar tonterías, bueno, pues es cosa de ustedes. Pero es lo único que yo necesito para mi modelo. ¿Ok? Ahora, ¿quién es la entrada? ¿Cuántas entradas tengo? ¿Y quién es mi entrada? Voltaje. El voltaje. ¿Cuál voltaje? ¿De armadura? El de armadura. Porque si ponen cualquier chinche voltaje, pues ya se fregaron. Tengan cuidado. Entonces, pues, escriban su asignación, ya que solo ayuda, pues esa es mi entrada. Entonces aquí sería el voltaje de armadura. Por lo tanto, el voltaje de armadura en mi listado lo tacho. Ya está asignado, ya. Tache. Ahora, todo lo que queda una vez que yo ya taché la entrada, ¿qué es? Variable de estado. Todas son variables de estado. ¿Cuántas son? 3. Son 3. Quiere decir que vamos a tener 3 variables de estado. Un X1, un X2 y un X3. Hagan la asignación. Ya tienen, ¿no? Todas las variables que quedan, todas son variables de estado. Hagan la asignación en el orden que corresponde, ¿verdad? En el orden que aparecen en el sistema y el orden que corresponde en el caso de los elementos mecánicos. Entonces hagan su asignación de variables. Ahora, tenemos 3 variables de estado, pero ¿cuántas salidas tiene el sistema? 2. 2.
Quiere decir, ustedes recuerden, las salidas deben corresponder ¿a quién? A las variables de estado. Si tus salidas no están contempladas en tus variables de estado, pues quiere decir que está mal tu análisis, ya que de las variables de estado, recuerden que de estas variables de estado hay algunas que solo pueden ser variables de estado y nada más, pero hay algunas variables de estado que además de ser variable de estado, también van a ser ¿quién? Salidas. Y entonces aquí, ¿cuántas salidas vamos a tener? 2. 2. Hagan su asignación. Entonces son 2. Hagan su asignación. Y ya, eso es todo. Así de difícil es esto. Ahora depende de qué quieras hacer, de para qué quieres todo esto. Y entonces, una vez que tenemos esto, entonces, ¿de qué orden es el sistema? 3. Orden 3, entonces quiere decir que mi vector con mis X con puntito, ¿de qué dimensión va a ser? 3 por 1. 3 por 1. Ok, entonces aquí deberán aparecer, ¿verdad? El vector 3 por 1. Perfecto. ¿Quedamos de qué orden era el sistema? 3. ¿De qué dimensión va a tener la matriz A? 3 por 3. Ok. Luego necesito mi vector de estado. ¿Qué dimensión va a tener vector de estado? Igual que el anterior, 3 por 1. Ok. Entonces escriban el vector con sus elementos que corresponde. Luego, ¿cuántas entradas tenemos? 1. Ok, nomás una. ¿Qué dimensión tiene matriz B? Ok, 3 por 1. porque solo tiene una entrada, perfecto. Ok, ahora ¿cuántas salidas hay? Entonces, ¿qué dimensión va a tener el vector de salida? 2 por 1. 2 por 3. No. Solo son 2 salidas. ¿Serían 2 por 1? Ok. Luego, ¿qué dimensión va a tener matriz C? 2 por 3. Ok. Y aquí hay que poner otra vez el vector de estado, que era de ¿cuánto? ¿Qué dimensión? 2 por 1. ¿El vector de estado de qué dimensión es? No. 3 por 1. 3 por 1. Ok. Y como no hay ningún elemento que vaya de entrada a salida de forma directa, pues no hay matriz D. Perfecto. Esta es la ecuación de estado, esta es la dimensión que deben tener los elementos de la ecuación de estado. Entonces, una vez que tengamos las ecuaciones, cuando trabajemos las ecuaciones, esa es la dimensión del sistema. Si con estas ecuaciones no me sale esta dimensión del sistema, pues quiere decir que está mal. Así de simple. Entonces ya tengo la dimensión de todo. Ya sé. Y si ven ustedes aquí, yo no tengo ninguna ecuación, no he hecho absolutamente nada. Solo hice esto con los elementos que tengo, que son mi elección de mis variables de afuera, con mi asignación que hice. Con eso yo tengo la dimensión del sistema, cuál es la dimensión de cada uno de los elementos de mi ecuación de estado, de los vectores, de las matrices. No sé cuáles son los elementos, pero sí sé cuáles son las dimensiones de los vectores y las matrices. Cuando yo trabaje mis ecuaciones, ya sé que trabaje mis ecuaciones aquí, o use mi paquetería, ¿verdad? Las utilerías de la paquetería para obtener mi modelo de este sistema. Yo, como ya tengo las dimensiones de todos estos elementos, si la paquetería me da
matrices de otro orden o vectores diferentes, yo puedo saber que está mal. Quiere decir que metiste mal los datos en tu paquetería. O si hiciste tu modelo a mano, pues está mal si te sobran o te faltan elementos. Tú ya con esto ya sabes qué elementos son los que debes tener. ¿Ok? Entonces, cuando hagas tu análisis por el medio que quieras, debes llegar a esto, a esta dimensión. No tienes esa dimensión, pues está mal tu análisis. Así de simple. ¿Ok? Entonces, si la próxima clase traen las ecuaciones, pues vemos qué hacer con las ecuaciones. ¿Sí? Si traen al menos todas las ecuaciones del sistema, vemos cómo llegar al modelo. Si no traen nada, bueno, pues, ¿qué les digo? Y si pueden darle una repasadita y una leidita a su documento que sigue, hay un sistema hidráulico que sería muy bueno que trajeran las ecuaciones de ese sistema hidráulico para poderlo trabajar. Eso también sería muy bueno. Ok, entonces eso sería todo por hoy. Entonces espero que mañana pues traigan el material para que podamos trabajar. ¿Sale? Eso sería todo por hoy. Entonces, pásensela bonito, provechito y nos vemos mañanita si no hay otra cosa. ¿Sale? Ok, profesora. Nos vemos. Ok. Gracias, profesora.